La noche de cementerio, basado en la experiencia de Luz Helena H. Desde muy pequeña tuve contacto con lo paranormal, solo que no lo supe hasta que cumplí los 15. Desde que tenía 4, mi madre me mandaba durante las vacaciones a la casa de mi abuelita Rosario en Ciudad Hidalgo, Michoacán. Mi abuela ya era grande y tenía muchas costumbres extrañas. Quiero reiterar, para mí todo esto era normal. Por ejemplo, mi abuela enviudó cuando tenía 40 años. Y no había viernes que no fuera al panteón a dejarle flores a la abuela y a limpiar la lápida. A mi mamá y a mis tíos no les gustaba que pasara tanto tiempo ahí, pero es difícil que la gente mayor se quite costumbres, más si no están dispuestos a hacerlo. Así que cuando pasaba las vacaciones con ella, la acompañaba al panteón. Mientras ella rezaba y hacía cantos, yo me iba a jugar entre las tumbas muy feliz. Me gustaba leer las fechas en las que vivió la gente, pero sentía tristeza cuando leía que eran pequeños. Me gustaría compartirles lo que me pasó una vez que fue al panteón y no con mi abuela, sino con mis primos Lorenzo y Teresa. Ellos eran más grandes que yo y siempre fueron muy traviesos. Lo digo así, pero realmente pienso que eran malosos y que buscaban ponerme en situaciones que a mi edad no estaban bien. Una tarde me dijeron que querían ir a ver la tumba al panteón y que la acompañara. A mí me gustaba jugar ahí y fuimos. Eran como las 6 de la tarde y el velador estaba a punto de cerrarlo. A mis primos se les hizo divertido esconderse y fingir que se habían ido. Yo no me asusté porque cuando los busqué con la vista y no los vi, mi primer pensamiento fue que estaban con mi abuelo. Como siempre fui a dar mi vuelta y jugué entre las tumbas que tienen ángeles o vírgenes grandes. Estaba tan divertida que no me di cuenta de que ya estaba oscuro. Ahí sí me asusté porque nunca me había quedado tan tarde. Corrí a la tumba de mi abuelo y no había nadie. En ese momento yo tenía a lo mucho 6 años y tuve miedo de que me hubieran abandonado. Estuve caminando para la salida, pero por alguna razón no la encontraba. Yo me sabía muy bien la ruta para la salida, pero esta vez me pareció que estaba al otro lado, como si estuviera dando vuelta en círculos. En eso alcancé a ver a una niña más grande que yo. Le calculo que tendría como unos 10 años. Recuerdo que me pareció muy bonita porque tenía su cabello lazo y llevaba puesto un vestido blanco de holanes. Más que miedo, sentí alivio de encontrar a alguien más. Me acerqué hasta ella y le pregunté si había visto a 2 personas con la descripción de mis primos. La niña me contestó que no, que el panteón estaba vacío y solamente estaba yo. Si quieres te digo por dónde te puedes salir para que te vayas a tu casa, antes de que se haga más noche, me respondió la niña. Le pregunté por qué no podía irme por la puerta de la entrada y me respondió que ya estaba cerrada con candado. En ese momento comencé a llorar, pero la niña me consoló. Todavía recuerdo que me agarró de la mano y la sentí muy fría. Caminamos tranquilamente hasta que en la parte de atrás del lado derecho encontramos una puerta que no había visto antes. La niña me dijo que podía salir por ahí, que doblar hacia la derecha y que llegaría a la ruta de siempre. Pero ¿y mis primos? ¿Dónde están ellos? Ya se fueron, me respondió. Pero no te preocupes por ellos. Ve a tu casa porque se hace tarde. Luego le pregunté si iba a estar bien y me contestó que no. Me fui corriendo rumbo a la casa y a medio camino me encontré a mis primos que iban de regreso al panteón para sacarme. Cuando me los encontré de frente lloré, pero de coraje. Ellos me pidieron que no contara nada a mi mamá ni a la abuela. Pero en cuanto puse un pie en la casa fui con la abuela para decirle a mis primos que me habían abandonado. Mi abuela los regañó porque mis primos ya tenían 14 y 12 años. El pleito se hizo grande cuando mi mamá se enteró y también le reclamó las bromas pesadas. De algún modo se me olvidó la niña que me había ayudado. Hasta que un mes más tarde mis primos me comentaron que soñaban con una niña de vestido blanco que los estaba persiguiendo. En el caso de mi primo, la niña lo asustaba cambiando de cara a la de un perro de ojos rojos. En ese momento recordé a la niña que me ayudó en el panteón, y se los conté, pero no me creyeron. Pensaron que me lo estaba inventando para asustarlos todavía más. Con el paso de los años me di cuenta de que no era posible que una niña de esa edad estuviera sola y de noche en el panteón. Entonces me di cuenta de que esa vez tuve la ayuda de un espíritu.
seguramente de una pequeña enterrada en ese lugar. La verdad, no sentí miedo, al contrario, pensé que esa niña pudo ser una enviada de mis ángeles, para que me ayudaran a salir de ahí y no correr algún peligro. Hasta la fecha, muy pocas personas me creen, pero estoy segura de lo que viví. Por eso no tengo duda de que los vivos y los muertos están conviviendo en el mismo espacio, pero tal vez en diferente dimensión, por así decirlo, o en diferente plano existencial, como quieran llamarlo. El hombre transparente, basado en la experiencia de Joana Ilaño. Mi nombre es Jefferson y soy de Ecuador. Me gustaría contar una experiencia que me pasó en el 2018. Era fin de semana y tenía clases nocturnas para sacar la licencia de conducir, pero saliendo de mis clases iba con unos amigos a hacer deporte. En una ocasión nos fuimos a un lugar alejado de la ciudad. Sin darnos cuenta se nos hizo muy de noche, cerca de las 12. Uno de mis amigos me dejó a media hora de mi casa, ya que él vivía en otra zona. De ahí me fui caminando y en ese tiempo no había alumbrado público en todo el trayecto de ir hacia mi casa. Mientras caminaba escuché la voz de un pequeño, pero no le tomé importancia. Aunque sentí un poco de temor, continué caminando. Tenía que cruzar un lugar completamente deshabitado y la verdad comencé a sentir un poco de miedo. Cuando estaba cruzando ese lugar, a lo lejos vi una luz que me pareció como si fueran luciérnagas. Entre más me acercaba a la luz, esta se hacía más grande hasta que de pronto de ella salió un hombre transparente y sin cabeza. Me quedé completamente en shock y del susto me persigné. Todo mi cuerpo empezó a temblar y sentí que mi corazón se me iba a salir. Esa cosa pasó por un lado como si nada. Lo vi de reojo porque tenía miedo de mirarlo directamente. Fue un susto muy grande porque nunca pensé en algo así. Entonces continué con mi camino. Por alguna razón sentí que no tenía fin hasta que por fin llegué a un alumbrado. Solamente ahí pude sentir un poco de alivio. Regresé a mirar todos lados y me senté para asimilar lo que había visto. Cuando ya estaba cerca de mi casa vi que estaba un hombre agachado con un sombrero muy grande, y lentamente iba alzando la cabeza, pero yo solo continué mi camino hasta que por fin llegué a mi casa. No estoy seguro de lo que pasó en esa ocasión, pero a partir de ahí ya no me gusta estar solo en la calle a altas horas de la noche. Dos historias de Raúl, basado en la experiencia de Raúl Hernández. Mi nombre es Raúl y soy de Veracruz, de un pueblo llamado Chichicastle. La experiencia que me gustaría compartir pasó hace algunos años. Si no me equivoco fue por allá del 2008, pero honestamente no lo recuerdo bien. Tengo un primo al cual le decimos Chucho. En su adolescencia era muy callejero, le gustaba salir con sus amigos y volvía hasta altas horas de la madrugada. La historia me la contó mi abuela al día siguiente de que pasó. En ese entonces yo era un niño de unos 9 años. Ese día creo que hubo un baile o un evento que acabó muy tarde en el pueblo. Como a mi abuela le molestaba que mi primo llegara tan tarde, se levantó para ver si ya había llegado. Y como la cama de mi primo se encontraba vacía, decidió cerrar el portón de la entrada con llave para que no pasara. Más que nada para que se diera cuenta de que la estaba regando con su actitud. Mi tío, el papá de mi primo y mi abuela se fueron a dormir. Mi primo llegó en la madrugada y al ver que mi abuela cerró la casa se fue al corredor que estaba frente a esta. Allá había un sofá doble y mi primo se fue a acostar y se durmió. Mi abuela se despertó en la madrugada y se asomó por la ventana del cuarto. Ahí vio 4 niños parados en la calle en círculo. Los niños tenían algo en su mano que lo iban pasando entre ellos. Luego miraban a mi tío que estaba durmiendo. Mi abuela rápidamente fue a hablarle a mi tío para que lo viera también, en efecto. Mi tío también alcanzó a verlos. Dice que se veía tal cual como unos niños, pero era imposible que unos niños estuvieran ahí a esas horas. Por más que forzaba la vista, no lograba ver qué era lo que tenían en las manos. Mi tío, por su parte, no es una persona que tenga miedo a este tipo de cosas. Tomó un machete, salió por atrás de la casa y al llegar a la esquina para ir a ver al primo, los niños ya habían desaparecido sin dejar un rastro.
Tanto mi abuela como mi tío despertaron a mi primo. Le dijeron que mejor se metiera a dormir a la casa. Por alguna razón, aunque mi primo no vio a los pequeños. Luego de esa noche dejó de ser tan callejero y evitaba llegar tarde. Esta segunda experiencia la viví yo. Era una tarde en este mismo pueblo de Chicacastle. Aún no estaba tan oscuro y yo calculo que eran como las 4 de la tarde. Mi hermano y yo fuimos a ver unos amigos y por lo regular con ellos nos gustaba ir al monte a caminar. Llegamos a la casa de ellos y emprendimos la marcha hacia el monte. Éramos mi hermano, 3 amigos y yo. Teníamos más o menos de 15 años para abajo. Después de estar caminando por casi una hora, llegó el punto donde íbamos en un camino que estaba al lado del canal, el cual es un conducto de agua. Íbamos ahí cuando pasamos por un árbol y después de unos minutos volvimos a pasar por el mismo árbol. Esto se repitió en 4 ocasiones. Todos nos asustamos porque nos dimos cuenta de que era el mismo paisaje que se repetía una y otra vez. En eso mis amigos dijeron que nos habían perdido los chaneques, que debíamos voltear las camisas y todo lo hicimos y seguimos caminando. Sé que es difícil de creer, pero en eso pasó un tractor y le hicimos señales. Le preguntamos dónde estaba el camino de regreso. El señor nos dijo que unos metros más adelante estaba una cerca que llegaba hasta un pueblo llamado El Tamarindo. Todos nos quedamos impactados, ya que no tenía sentido que estuviéramos tan cerca de ese pueblo, porque al salir habíamos ido en otra dirección. El señor se fue en su tractor y nosotros estuvimos caminando por donde nos dijo. Y en efecto, unos metros más adelante estaba la cerca que conectaba los dos pueblos. La cruzamos y agarramos el rumbo hacia nuestro pueblo. Hasta la fecha no sé cómo pasó eso, ya que al salir a caminar tomamos otro rumbo, y no coincidía que estuviéramos del otro lado. Sé que estas historias no tienen mucho de terror, pero son de las cosas que vivimos acá en el campo. Viaje sin tiempo, basado en la experiencia de Alemania Hernández. Me gustaría contar un sueño que tuve, pero que fue muy extraño. Estuve escuchando relatos de personas que tienen viajes astrales, sueños sobre el futuro y sueños lúcidos. Yo tuve uno en una ocasión de manera involuntaria y me gustó porque todo fue muy real y palpable. Un día me acosté escuchando mantras de relajación para quitarme el estrés. Ese día estuve en la calle toda la tarde y también parte de la noche. El caso es que soñé que iba con mi esposa y mi hija en el metro, algo que por cierto nunca he hecho en mi vida diurna. Estábamos en una sala de espera y llegaron los vagones y también había una puerta ancha y alta tipo ventanal. Recuerdo que le dije a mi esposa que entraríamos a un vagón que decía Bienvenidos a Tokio. Nos subimos y en cuestión de 2 segundos bajamos en la estación que era Tokio, y al mismo tiempo parecía una puerta dimensional. Cuando llegamos a Tokio vimos a muchas personas entrando y saliendo de los vagones. Nos quedamos muy asombrados que de un abrir y cerrar de ojos podía viajar de otro país a otro continente. Recuerdo que le dije a mi esposa que fuéramos a Londres y tomáramos una escalera eléctrica. Al salir a este lugar hacía tanto frío que me caló los huesos. Yo soy muy friolento y me da sinusitis cuando enfría. Estuvimos caminando por este espacio y les juro que sentía cada cosa que vivimos ahí. Los sabores, el clima y los olores a nuestro alrededor se quedaron en mí. Después volvimos a entrar al metro y vimos uno que nos llevaba a la Ciudad de México y nos fuimos de regreso. Sentí que el sueño duró como 4 horas, pero cuando desperté apenas habían pasado 25 minutos. No estoy seguro si lo soñé o si realmente fue un viaje a otra dimensión porque ya no existe ni el tiempo ni el espacio. Lo más curioso es que cuando desperté tenía las manos y las orejas congeladas por el frío. Yo vivo en una zona caliente y mi casa no es de esas que se enfrían fácilmente, ni siquiera cuando es invierno. No sé mucho de viajes astrales, pero esta fue mi experiencia y quise contársela a ustedes. No se la he dicho a nadie más por temor a que me juzguen de loco, pero confío en que ustedes me van a creer al escucharla. La calle de los ruidos.
basado en la experiencia de Gerardo Cruiser. Esto pasó en Nuevo León cuando me fui a rentar una casa a la orilla de un municipio alejado. Ahí las rentas son más económicas. Estuve viviendo ahí un rato y jamás me pasó algo extraño, hasta que cierta noche desperté en la madrugada. Eran las 2:40 de la mañana cuando escuché ruidos afuera de la casa. Se oía que en la calle alguien estaba dando martillazos y también se escuchaban cadenas arrastrándose por el pavimento. Eso me dio un poco de miedo, pues la casa ya estaba en la última calle. De ahí solo seguían terrenos y construir. Este ruido duró más o menos un minuto. Después me animé a asomarme por la ventana del segundo piso y la calle estaba vacía. Las pocas luces de la casa de los vecinos que vivían por ahí ya estaban apagadas. Decidí irme a dormir intentando olvidar lo que había escuchado y en ese momento funcionó. Sin embargo, la noche siguiente volví a despertarme, esta vez como eso de las 3:02 de la mañana. Ahora no se escuchaban cadenas, pero sí varios ladridos de perros que parecían estar asustados por algo. Me asomé una vez más por la ventana y para mi sorpresa en la calle estaban 3 perros negros extremadamente grandes. Eran altos y con colas muy brillantes. Es más, en un principio pensé que eran osos. Aunque se ha dado ver estos animales en los alrededores, no es normal que se acerquen tanto y menos que estén debajo de la luz de un poste. Viéndolos bien no tuve duda de que se trataban de perros por la forma de las orejas y de los cuerpos. Los enormes animales estaban frente a la otra casa de mi vecino, como si estuvieran observando algo. En el preciso momento que me asomé, los ladridos se detuvieron y hubo un silencio total. Miré por un momento hacia el lado opuesto de la calle y al regresar la mirada los perros ya no estaban. Era como si se hubieran esfumado en un segundo. Busqué por todos lados con la vista y no logré verlos a lo lejos. Era como si nunca hubieran estado ahí. Cuando yo los vi perfectamente por más de 2 minutos, pero increíblemente no había rastro de nada. Al día siguiente platiqué de esto con un amigo del trabajo y me dijo que esos no eran perros normales. Me contó que en una ocasión uno de sus hermanos salió sonámbulo a su casa como a eso de las 3 de la mañana. Lo buscaron por todos lados hasta que uno de sus vecinos fue a avisarle que lo habían visto caminando con 3 perros negros que lo acompañaban. Cuando por fin lograron encontrarlo ya estaba muy cerca del monte. Alcanzaron a detenerlo a tiempo y lo regresaron a su casa. Además a su alrededor no había perros, pero quién sabe qué hubiera pasado de no haberlo encontrado. Escuchar su historia sí me causó escalofríos. No quise arriesgarme a ver qué más pasaba y me quemé de ahí en cuanto pude. El gigante del Pinar, basado en la experiencia de Cristian Lozano. Mi nombre es Cristian y me gustaría contar algo que me pasó hace 4 años cerca del Pinal de Amoles en Querétaro. Hace 5 años nos dieron una noticia muy fuerte para toda mi familia. Mi madre fue diagnosticada con diabetes y necesitaba hacer ejercicio para bajar de peso de manera urgente. Yo vivía en la capital y me fui a Pinal para estar con ella. Entre mi papá y mi hermana Lorena buscamos que tuviera una vida más sana. Unos se encargaban de que comiera sano y yo me ofrecía a dar caminatas con ella por el bosque. Al principio me costó mucho trabajo porque no me gusta levantarme temprano, y tampoco me gusta hacer ejercicio, pero se sorprenderían de las cosas que se puede hacer por amor. Mi mamá y yo nos levantábamos a las 6 de la mañana y salíamos a caminar por el bosque, hasta lugares donde al parecer no se tenía acceso para la mayoría de las personas. Estuvimos un año entero así, caminando, corriendo y mejorando su alimentación. Algo que adquirimos también nosotros para acompañarla y no antojarle cosas que le pudieran hacer daño. Cuando ella se sintió mejor y su salud se estabilizó, fue dejando de ir al bosque para hacer otros ejercicios en casa como pilates y zumba. A mí sí me quedó la costumbre de ir al bosque, y cada tanto me levantaba antes del amanecer y me iba al bosque para ver desde la profundidad de este cómo la luz iba entrando al interior. De alguna manera le daba vida a ese espacio que era hogar de muchos animales y plantas. Una vez me levanté más temprano porque tuve una mala noche.
No sé bien el motivo, pero me costó mucho trabajo dormir y fue de esas veces que tienes el sueño ligero y cualquier ruido te despierta. Resignado que no iba a poder descansar bien, me levanté y me puse los tenis y me fui a caminar por el bosque. Eran las 5 de la mañana y las estrellas brillaban muy claramente en el cielo. Eso me hizo sentir acompañado. Esta vez quise tomar otra ruta, una más larga ya que tenía el tiempo de sobra. Podía llegar más lejos y regresar a tiempo para desayunar. Me fui metiendo más y más profundo y entre más avanzaba se iban haciendo más fuertes los ruidos de los animales nocturnos. A mi alrededor se escuchaban las ramas de los pinos en el suelo quebrándose con pasos que no eran los míos. Me imaginé que eran animales del campo como conejos, ardillas o uno que otro zorro. Continué caminando y en un punto escuché que se movía algo muy grande. Lo supe porque incluso cuando se escuchó el ruido de los árboles que se sacudían me llegó un poco de aire. Aquí se me detuve porque me dio miedo. Nunca me imaginé que allí hubiera un animal grande, aunque no pude pensar qué sería. Estuve mirando a mi alrededor y lo que vi me dejó totalmente inmóvil. Lo que se estaba moviendo era una sombra muy grande del tamaño de un árbol de unos 2 metros de altura. No fue mi imaginación. Era una figura humana de esa altura que iba caminando lentamente hacia la misma dirección en la que iba yo. No quise esperarme a que esta cosa se diera cuenta de mi presencia. El impulso de saber que mi vida estaba en peligro me ayudó a correr como un rayo sin mirar atrás. Regresé por el mismo camino por el cual había llegado. No me detuve ni siquiera para tomar aliento. Corrí y corrí hasta que llegué a la casa. Nadie se había levantado todavía y el sol tampoco había salido, aunque ya comenzaba a clarear. Me quedé temblando de miedo, sentado en un sillón hasta que mi madre se paró antes que los demás para preparar el desayuno. Ella dice que cuando me vio parecía muerto. Hasta se me veía la piel amarilla. Preocupada se sentó al lado de mí para preguntarme qué había ocurrido. Entre balbuceos le comenté que había entrado más allá del bosque y vi una sombra de lo que parecía ser un gigante. Incluso escuchar mis propias palabras bien podrían parecer las de un loco. Hasta me llegó la idea de que a lo mejor sí fueron los árboles moviéndose y me dieron esa impresión y podía haberme engañado a mí mismo. No estaba soplando el viento cuando ocurrió esto, y además yo sé distinguir perfectamente la imagen de una figura humana en movimiento. Mi madre no me juzgó de loco. Es más, ella ya había escuchado de mi abuelo esa historia de que en el cerro vivían unos seres gigantes, pero ella nunca se lo tomó tan en serio. Lo que más me extrañó es que también me dijo que mirar estas criaturas es señal de buena suerte, aunque a mí eso no me terminó de convencer. Escuchando historias de otras personas, algunos dicen que se tratan de los dueños del monte que viven en estas zonas protegiendo los bosques. No estoy seguro si era un gigante o un dueño del monte, pero a mí no me cabe duda de que este ser habita en los lugares más profundos de la Sierra Queretana. De más está decir que jamás regresó a caminar por ahí, y hasta la fecha me da miedo acercarme al bosque ya sea de día o de noche. El Gran Venado. Historia compartida por Jonathan Eduardo Olivares. Esto pasó hace 10 años aproximadamente. Soy de Monterrey, pero mi abuela es de un rancho muy metido en la Sierra de Nuevo León, el cual se encuentra como unas 2 horas de Monterrey. Cuando ella vivía ahí íbamos en tiempos de vacaciones y nos gustaba mucho ir, ya que como es un ejido muy bonito se reunía toda la familia. Lo que hacíamos ahí eran cosas de rancho como cazar, montar a caballo y emborracharse. En unas vacaciones de Semana Santa, el primer día que llegamos nos pusimos de acuerdo unos tíos y unos primos para ir a cazar. Quiero aclarar que nosotros no cazamos por deporte, solamente lo hacemos para comer. Si llegamos a cazar algún venado o jabalí, ese animal se reparte como comida para todos. Sin más, nos preparamos para salir durante la noche. Alistamos nuestras armas, las municiones, un candil, cervezas y la camioneta. Luego de unas horas de deambular, dimos con el rastro de un venado. Para los que no saben, el candil o la lámpara se utiliza para observar el destello de los ojos del venado. Lo aclaro porque esto es un dato muy importante.
Al buscarlo por más de media hora vimos a lo lejos la silueta de lo que parecía ser uno. Mi primo le apuntó con el candil y vio que le brillaron los ojos. Así confirmamos la teoría de que era ese animal. Apuntó con el arma y disparó. Entonces vi que no cayó al suelo. Yo hice el segundo intento y no soy un francotirador, pero sí me considero algo bueno para no fallar. Estoy seguro de que no fallé a lo que un tío un poco molesto y ya tomado me dijo: ¿Ya andas pedo o qué? ¿Por qué no le diste? Yo la verdad sí tomo, pero cuando estoy de cacería trato de beber lo menos posible, ya que el alcohol y las armas juntos no son buena combinación. Solté 2 tiros más y con todo y esto el animal tardó en caer como 15 segundos, pero finalmente cayó. Muy contentos nos acercamos pensando que ya íbamos a tener que comer para el fin de semana que nos quedaríamos en el rancho. Al acercarnos al venado, ya que estuvo en el suelo, nos dimos cuenta de que el animal tenía días de muerto. De cerca su piel estaba rasgada y se le veía el esqueleto. Tanto las costillas como la nariz ya no tenía la piel, y las cuencas de sus ojos estaban vacías. Para todos nosotros fue muy impresionante ver aquello, ya que unos minutos atrás vimos cómo le estaban brillando los ojos. Un tío que es del rancho nos dijo que eso era un espanto de la sierra y que era señal de que ahí había algo enterrado. Creo que todos nos estábamos muriendo de sueño, pero por ser norteños nos aguantamos. Solamente recargamos las armas, cortamos cartucho, nos regresamos caminando hacia atrás sin dejar de ver el esqueleto. Hasta que ya estuvimos a una distancia prudente, nos dimos la vuelta y avanzamos a la camioneta. Prometimos volver al día siguiente por la mañana para saber lo que pasó, qué era esa cosa ya con la luz del día. Pero cuando volvimos, para nuestra sorpresa, ya no estaba el animal, solamente se veía el pasto aplastado. Creemos que existen cosas raras en esa área porque ya contando la historia con otros rancheros vecinos, nos han dicho que les ha pasado algo parecido. Dicen que ven venados con el doble del tamaño de uno común y corriente, pero cuando le disparan no pueden derribarlos. Ya han pasado 10 años de esto y no volvimos a vivir algo parecido. Seguimos cazando del mismo modo y por la misma zona, pero lo que sucedió esa noche se quedó para el recuerdo. La peregrinación y la bruja. Cada año mi padre, junto con sus amigos y familiares, y en la mayoría hombres, realiza una caminata a pie desde la Jusco hasta la iglesia de Chalma en el Estado de México. Es una tradición que se ha mantenido viva durante años. Una peregrinación que tiene un significado especial para todos los que participan. La caminata comienza en el Ajusco, en una zona donde la carretera prácticamente se termina. Desde ahí nos aventuramos por senderos en medio del cerro. Partimos alrededor de las 8 de la noche y caminamos hasta casi la medianoche. Cuando hacemos esto nos detenemos a descansar en las cabañas más adentro en el cerro. Al amanecer retomamos nuevamente la marcha. Resulta que cuando tenía 10 años mi padre me invitó a unirme a esta caminata por primera vez. Yo obviamente estaba muy emocionado. No tenía idea de lo que me esperaba esa noche, y aunque había escuchado historias sobre los misterios de los cerros y las leyendas de la región, créanme que nada me tenía preparado para lo que viví. La noche que comenzamos la caminata el aire estaba fresco y el cielo despejado. La luna llena iluminaba el paisaje permitiéndonos ver claramente las siluetas de los cerros y los árboles a lo lejos. Estábamos en una parte plana del cerro, un tramo donde casi no habían árboles alrededor, solamente pasto y rocas que reflejaban la luz de la luna. Mientras íbamos caminando en silencio, solamente el sonido de nuestras pisadas y el crujir de las ramas bajo nuestros pies rompían la quietud de la noche. Era un ambiente tranquilo, pero también un poco inquietante, ya que la oscuridad y la soledad del lugar te hacía sentir como si estuvieras siendo observado. Después de un rato a lo lejos algo captó mi atención. En la ladera del cerro vi 2 bolas de fuego flotando en el aire. Estas subían y bajaban moviéndose con una extraña cadencia, como si estuvieran danzando entre los árboles.
Las luces se intensificaban y se debilitaban en un ritmo hipnótico. Mi corazón comenzó a latir más rápido, y supe que lo que estaba viendo no era algo normal. Al percatarse de las luces, todos los demás en el grupo también se detuvieron. El ambiente cambió de inmediato. Algunos comenzaron a chiflar, un sonido que resonó en la noche alertando a los que iban adelante y detrás de nosotros. En ese momento éramos unas 25 personas, y todos mirábamos con una mezcla de temor y asombro aquellas bolas de fuego. Algunos de los hombres llevaban cohetes, específicamente palomas, que por alguna razón habían traído con ellos. Comenzaron a lanzarlos en dirección a las bolas de fuego tratando de ahuyentarlas. El estruendo de los cohetes rompió el silencio de la noche, y las luces parecieron alejarse por un momento, pero luego volvieron a aparecer. Se estaba moviendo de una manera rara como en una danza extraña. Sentí la mano de mi padre apretando la mía con fuerza, como para darme seguridad, pero también como para recordarme que no debíamos mostrar miedo. Sin decir una sola palabra, continuamos caminando. No apartamos la vista de las luces hasta que finalmente se desvanecieron en la distancia. Llegamos a las cabañas donde íbamos a pasar la noche, y aunque la extraña experiencia de las bolas de fuego seguían presentes en nuestras mentes, nadie habló mucho al respecto. Nos acomodamos como pudimos y tratamos de descansar, aunque dormir no fue fácil después de lo que habíamos visto. Al día siguiente, mientras continuábamos nuestra caminata hacia Chalma, no pude evitar pensar en lo que había presenciado. Había escuchado historias de brujas y seres sobrenaturales que habitaban los cerros, pero nunca pensé que llegaría a ver algo con mis propios ojos. Esa experiencia me dejó con una mezcla de curiosidad y respeto por lo desconocido. Aunque soy una persona racional y trato de encontrar explicación lógica para este tipo de cosas, lo que vi aquella noche no tiene una explicación sencilla. Las bolas de fuego, sean brujas o algo más, son lo único en lo que realmente creo cuando se trata de lo sobrenatural. Desde entonces he acompañado a mi padre en varias caminatas hacia Chalma, pero nunca volví a ver nada parecido. Sin embargo, cada vez que caminamos por estos cerros, no puedo evitar recordar aquella noche. Siempre me encuentro mirando de reojos a las laderas, buscando cualquier indicio de las luces que vi cuando era pequeño. Mi padre y sus amigos han seguido con la tradición, y aunque nunca hemos hablado abiertamente de lo que ocurrió esa noche, sé que todos lo recuerdan perfectamente. Es un evento que ha quedado marcado en nuestra memoria colectiva, un recordatorio de que el mundo es más misterioso de lo que a veces queremos admitir. El pasajero extraño, basado en la experiencia de Gustavo Fernández. Mi nombre es Gustavo y soy originario de Michoacán. Trabajaba como farmacéutico, pero llegó el momento en que no me alcanzaba el dinero para mantener a mi familia. En Michoacán hay muchos pueblos alejados de la capital que necesitan transporte y es cuando muchos nos decidimos por comprar un taxi y cobrar pasajes. En este trabajo me he encontrado de todo, desde narcotráfico hasta otras cosas que no he podido encontrarles explicación. Y esta es justamente la razón por la cual he escrito a relatos de horror. Hace 4 años llegaron a tocarme la puerta de la casa con desesperación. Le dije a mi esposa que no hiciera ruido y que no se levantara, con la esperanza de que se cansaran y se fueran. El caso es que estuvieron ahí casi por 1 hora y como ya no me iba a dormir me levanté y abrí la puerta. Lo que estaba del otro lado era una señora con un pequeño. Tenía la cara pálida y los ojos muy abiertos. Era la misma cara que tiene cualquier persona a la cual se le presentó una emergencia. Buenos días, me dijo. Me urge que nos lleve a la capital. Le pago lo que usted me diga, pero es muy urgente. Como todavía estaba enojado porque no me dejaron dormir, pensaba que les iba a cobrar el doble de lo que normalmente cobraba. La señora me dijo que sí, sin ningún problema. Cuando le pregunté la dirección, me contestó que me subiera al taxi y que ella me iría diciendo por dónde ir. Me puse cualquier ropa y me subí al coche. La señora iba en el asiento del copiloto y el niño atrás. No me extrañó salir del pueblo. Era obvio que no conocía a la señora.
Lo que sí no me esperaba era que venían de un pueblo muy lejano. En carro se llegaba fácil, pero seguramente a la señora le costó mucho trabajo llegar o se levantó muy temprano. Mientras avanzaba me fue dando remordimiento de cobrarle tanto. El caso es que cuando llegamos a su casa se bajó rápido y el niño también. Me quedé un buen rato esperando hasta que salió la señora y una anciana abrazando a una persona cubierta con una cobija de pies a cabeza. Me preocupé mucho y les pedí que lo metieran en el asiento trasero. La anciana me dijo que me fuera rápido y que no volviera a verlo porque no me iba a gustar. En ese momento sentí miedo, porque me dio la idea de que podía tener una enfermedad contagiosa. No me lo pensé más y arranqué. El niño se terminó viniendo en el asiento del copiloto y la señora estuvo atrás. Esta persona que estaba cubierta con la cobija estaba haciendo ruidos o más bien quejidos. La señora lo iba calmando y murmuraba algo entre dientes. Como me incomodaba mucho el ruido, preferí poner música. Estuvimos alrededor de 1 hora con 40 minutos de viaje cuando estuvimos a punto de llegar a Morelia. Es natural en el ser humano hacer lo que nos dice que no hagamos y a mí me dio curiosidad. Volteé hacia atrás y vi algo que me dejó la sangre helada. Me impresionó tanto que pude sentir como una especie de golpe en la nuca. Me calmé porque en realidad no podía dejar el taxi parado a miedo del tráfico. Manejé sin decir más hasta la dirección que me habían dado. Era una casa muy antigua. Una señora ya nos estaba esperando. La mujer contrastaba mucho con nosotros porque era alta, de piel blanca y ojos verdes. Y aparte tenía un cabello blanco porque ya era una anciana. Los pasajeros bajaron del taxi y la señora me dio el dinero y entraron a la casa. No supe qué hacer porque supe que nunca olvidaría lo que vi. Cuando me fijé por el espejo retrovisor pude ver un poco de cara entre las cobijas. La piel de esa cosa envuelta era escamosa como la de una serpiente, y vi un ojo, solamente un ojo, pero este era de color amarillo fuerte, casi fosforescente. ¿Qué cosa era lo que llevaban ahí? No lo sé, pero tuve que ir con un padre varias veces para que me diera agua bendita. Por las noches tenía muchas pesadillas y no se me quitaba con nada. Entonces mi esposa me llevó con su mamá, que aunque no era santera me ayudó que me limpiara con un huevo y otras hierbas. Nunca volví a ver algo así, pero con solamente ver eso por unos cuantos segundos, se me quedó bien marcado en la memoria para siempre. Fútbol 7, basado en la experiencia de Miguel Ramos. He podido escuchar varias historias en el canal, pero casi ninguna habla de algunas cosas que suceden en los estadios. Desde que era muy joven, mi papá me enseñó a jugar fútbol. El polideportivo que está cerca de la casa tiene una cancha de fútbol 7, y ahí pasé las mejores tardes de mi infancia que puedo recordar. El señor que le daba mantenimiento era don Chava. Ya estaba grande y yo le calculo que tenía unos 65 años. Pero vaya que tenía energía para hacerla de árbitro y también de entrenar al equipo infantil. Todos lo queríamos mucho en la colonia porque se había dedicado su vida al fútbol. Hablar con él era como abrir una página en una enciclopedia de este deporte. Se sabía las fechas de los mundiales, los marcadores y los partidos más importantes de los mejores jugadores de todos los tiempos. El ambiente que se vive en las canchas es de pura hermandad. Sí, no niego que hay partidos en que terminan calientes, en donde se puede dar uno que otro golpe. Pero al final del día sabemos que el deporte nos une y que a fin de cuentas en algún momento podríamos formar un equipo grande para competir contra otros equipos a nivel estatal. Por esto podrán comprender lo mejor que nos afectó a todos cuando nos avisaron que don Chava había fallecido, pero no lo había hecho de manera natural. Nadie supo quién fue, pero una persona lo había acuchillado dentro de la cancha de fútbol. Le habían quitado las llaves del polideportivo y las de su casa, su cartera y algunos objetos de poco valor como su reloj y sus zapatos. Don Chava también usaba modo de oficina un cuartito que al mismo tiempo funcionaba de bodega. Ahí también estuvieron hurgando, pero nunca supimos con exactitud qué se pudieron llevar aparte de los balones.
Si no practican este deporte, déjenme decirles que los balones que sirven para jugar fútbol de manera más profesional son caros. Los que se consiguen en tiendas normales no duran tanto tiempo porque se deshacen. El hijo de Don Chava se hizo cargo de los gastos funerarios, pero de todos modos los vecinos de la colonia nos cooperamos para llevarle flores y para ayudar en algo con los gastos. Obviamente todos quedamos muy sacados de onda con lo que pasó, porque aunque no vivíamos en la zona residencial, se podría decir que vivíamos en una zona segura. De ahí comenzaron a salir, ya saben, varias teorías, de que si los del atraco fueron gente de la colonia o de los mismos chavos que iban al polideportivo, o si fueron de otra colonia para provocarnos, o si era un ajuste de cuentas. En realidad nunca supimos quién ni por qué razón fue. En ese entonces en el polideportivo no tenía cámaras, y no hubo manera de saber qué fue lo que pasó exactamente. Estuvimos como 2 meses sin jugar hasta que en una reunión acordamos que la mejor manera de rendirle homenaje era usando las canchas, poniendo en práctica todo lo que habíamos aprendido. Fue así que con el pasar de los días comenzamos a notar cosas raras. Por ejemplo, una tarde jugamos varias retas y terminamos como a las 10:30 de la noche. Entre todos recogimos la cancha y guardamos el equipo. Ya habíamos salido del polideportivo cuando escuchamos un silbato. Era igualito a cuando Don Chava pitaba en los partidos. Yo y 2 amigos más nos sacamos de onda y decidimos volver. Estuvimos buscando, pero no encontramos nada. En otra ocasión, uno de mis amigos llamado Leo se quedó practicando más tarde. Él dice que ya estaba por guardar las cosas para irse a su casa, cuando encontró que los balones ya estaban acomodados. De alguna manera a todos nos ha tocado vivir alguna experiencia que nos hace ver que el espíritu de Don Chava sigue ahí. Lo que más fuerte fue para nosotros fue una vez que uno de los niños del equipo de fútbol infantil que entrenaba a Don Chava nos contó que lo había visto y hasta había platicado con él. Este niño se había ido de vacaciones con su familia cuando pasó lo del asalto, y sus papás, aunque sí se enteraron, prefirieron no contarle nada. El niño se presentó a la cancha como todos los sábados y solo encontró a Don Chava. Él le contó que ya no iba a poder entrenarlo, pero que le echara ganas porque tenía mucho futuro, y hasta podía llegar a jugar en un equipo de primera. Esto nos lo contó el niño con mucha inocencia. Cuando se enteró de lo que había pasado, se desmayó. Tuvimos que llamar a sus papás para que fueran por él porque no se le quitaba lo pálido de la cara. Al día de hoy ya no juego en esa cancha porque me cambié de estado. Pero vaya que me han llegado rumores de que las cosas raras continúan ocurriendo. Los nuevos no saben qué pasa o no se explican quién es el fantasma de la cancha 7. Pero nosotros sabemos que se trata de uno de los mejores entrenadores que tuvimos en nuestra niñez. Sucesos en casa embrujada. Historia compartida por Enrique Montes. En realidad no sé cómo relatarlo, pero lo contaré tal y como lo recuerdo. En mi familia siempre se dijo que la tía de mi papá era una bruja, pero cuando uno es niño no le da importancia a esas cosas, o simplemente no las cree. Todo comenzó desde que mis papás construyeron su casa y los dos estaban arreglando algo que ya no recuerdo en la parte de la azotea. Como vivimos en el campo hay milpas y también habas. Desde ese punto decían que se podía ver una persona dentro de la milpa. Y al momento de verlo, este hombre dio un paso de manera normal, pero al segundo paso avanzó 10 surcos. En el tercero llegó a la punta de un árbol y de ahí se fue volando. Al principio pensé que era una broma, pero al verlos pálidos y nerviosos me di cuenta de que lo que vieron fue cierto. 2 años después, mi hermana vio una figura de 3 o 4 metros dentro de la casa y en un parpadeo la figura ya estaba frente a ella. Mi hermana se asustó y despertó a mis papás. Cuando fueron a revisar el cuarto ya no había nada. Ya cuando mi hermana tenía unos 8 años y yo 6, llegó un pato negro a la casa. El punto es que mis papás lo atraparon y lo quemaron. Aún puedo recordar que gritaba como un ser humano en agonía. Yo soy muy escéptico ante este tipo de cosas. No me dan miedo, pero sí me parecen raras. A los 10 años, en el techo de mi cuarto se escuchaba cómo rodaba una piedra.
Este ruido duró unos 2 o 3 años escuchándose noche tras noche y bueno, al final me terminé acostumbrando. Sin embargo, en estos últimos 2 años todo cambió para peor. Me tocó compartir cuarto con mi hermana que ya tenía 18 años y los primeros 5 meses todo normal. Hasta que una noche sentí que brincaron en mi cama. Parecía algo pequeño como un gato. Yo, sacado de onda, me destapé de las cobijas y vi que mi hermana también se levantó. No quiso decir nada hasta el día siguiente. Le dije a mi mamá lo que pasó y mi hermana dijo que sintió lo mismo en su cama. Estuvimos así más de un año sintiendo que esa cosa saltaba de una cama para otra. Yo lo tomé como algo raro y hasta cierto punto curioso. Literalmente no me daba miedo y tampoco mi hermana. Solo se sentía esos brincos cuando te tapabas con las cobijas y si te distraías con el teléfono. El último día que sintió lo recuerdo muy bien. No podía dormir y eran como las 12 o la 1 de la mañana. Los perros estaban ladrando mucho y yo para matar el tiempo estaba jugando con el teléfono. De repente todo quedó en silencio hasta que se escuchó que se cayó algo. No quise prestarle tanta atención y me quedé dormido. Al día siguiente mi papá se despertó y como criamos ganado me venía a preguntar si yo había cambiado el lazo a una de las vacas. Resulta que esa vaca entró sin lazo porque se le reventó. En realidad era muy loca y hacía muchas maldades. Así como él de briosa, no se dejaba tocar por nadie que no sea yo. El caso es que mi papá venía a preguntarme por qué la que debería tener el lazo no tenía nada, y una vaca muy mansa era la que estaba amarrada. Y por último, hace una semana, mientras cuidaba las vacas, me distraje en el teléfono viendo videos. De reojo vi que alguien estaba en un árbol, pero fue algo muy extraño. No sé si medía lo mismo que el árbol, que eran como 4 metros, pero me pareció que ese ser tenía la misma altura. Cuando me fijé bien no había nada y solamente estaba el árbol. Entonces recordé lo que vio mi hermana cuando era pequeña. Anoche me tocaron 3 veces el techo del cuarto y abrieron la puerta, pero no había nadie y tampoco era el viento, ya que no estaba soplando en ese momento. No sé si todo esto tiene que ver con la famosa tía. Tal vez nos lanzó algo o tiene que ver con otra cosa. Sea como sea, a veces puede ser bastante aterrador. La silueta de la ventana, basado en la experiencia de Jonathan Valiente. Me llamo Jonathan Valiente y soy de la ciudad de Guatemala, de un pueblo llamado San Carlos. Cuando tenía alrededor de 8 años dormía con mis padres porque no había más camas y las que habían estaban ocupadas porque somos una familia numerosa. En ese momento me tocaba dormir con ellos. En ese momento su matrimonio pasaba por muchas dificultades y dormían en camas separadas, solamente que lo hacían en la misma habitación. El cuarto era grande y fácilmente cabían 2 camas. En este espacio también habían 2 ventanas. Hago énfasis de que en la entrada de mi casa había una caseta que se usaba como bodega. El caso es que un día el hijo de una amiga de mi mamá le pidió a mi padre que le arrendara la caseta para vivir ahí. Tal vez en este punto se pregunten qué tiene que ver esto con la historia. Pues bien, resulta que una noche después de ver la televisión me fui a acostar. Mi papá abrió la ventana porque era su costumbre hacerlo todas las noches por el calor. Más tarde me desperté sin ver la hora. Lo que sí pude ver fue la silueta de un hombre que estaba parado en la ventana. Aunque tenía forma humana, noté algunas características muy peculiares. Para comenzar, era muy alto. Donde debería tener los ojos no había nada. No tenía boca y tampoco nariz. Me dio tanto miedo que simplemente me paralicé. Cerré los ojos y en mi mente dije, la sangre de Cristo tiene poder. Cuando abrí nuevamente los ojos, la silueta había desaparecido. Respiré con tranquilidad pensando que tal vez fue algo que había imaginado. Sin embargo, al volver a abrirlos, ahí estaba de nuevo. Repetí, la sangre de Cristo tiene poder y volví a abrirlos una vez más y desapareció. Lo que se me ocurrió hacer fue despertar a mi padre y le conté lo que había visto. A un hombre en la ventana. Mi papá pensó inmediatamente que tal vez era un ladrón. Salió a revisar los alrededores y cuando volvió me dijo que ya no inventara cosas y durmiera.
o al menos no le estuviera quitando el sueño a él. No tuve más remedio que acostarme y por fin quedarme dormido. A la mañana siguiente, aquel chico que alquilaba con nosotros en una conversación con mi madre le preguntó: «Oiga, ¿qué hacía don Lino parado en la ventana observando para adentro?». Mi mamá le contestó que no fue él y que el muchacho le volvió a decir que lo vio claramente, o al menos una sombra merodeando por la ventana de su cuarto. También le contó que estaba seguro que en esa casa pasaban cosas paranormales, ya que en otras ocasiones vio dos aves de color blanco que cantaban en la madrugada en el árbol de limón. El chico siguió insistiendo sobre la silueta de la ventana hasta que mi mamá le respondió que quizás podía ser el espíritu de un hombre que falleció en la entrada de la casa. El chico le preguntó quién era ese señor del cual estaba hablando. Entonces mi madre le dijo que hacía unos años atrás, un hombre que estaba borracho se quedó tirado en la entrada de la casa. Más tarde otros hombres lo desvistieron y con un machete le quitaron la vida. Nunca tuvieron la intención de llevárselo, lo dejaron ahí tirado en la entrada, y por eso lo que dicen algunos es que ese hombre no descansa en paz. Luego de esa vez la silueta se dejó ver más y no solamente éramos el muchacho y yo quienes lo miraban, sino que incluso hasta mi madre y mi padre lo hicieron. Vemos que aparece en la entrada de la calle y se mete a nuestra casa. Por lo regular aparece como eso de la 1 de la madrugada. Nunca me quedó claro si lo que vi esa noche fue el espíritu de ese hombre, o tal vez fue otra cosa. No lo sé, pero en todo caso nunca lo voy a olvidar.